Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo, un tema que está incendiando las redes sociales. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, has escuchado bien. Hande Erçel, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su belleza y su carisma. Y no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, aunque sin duda los tiene y son increíbles. Hoy vamos a adentrarnos en un tema mucho más personal, un tema que ha estado generando controversia y especulación en los últimos días, la supuesta infidelidad. ¿Infidelidad? Sí, así como lo escuchas. Los rumores han estado circulando como la pólvora y, por supuesto, nosotros no podíamos quedarnos callados. Vamos a analizar toda la información disponible, vamos a examinar las pruebas, si es que las hay, y vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente está sucediendo en la vida amorosa de Hande Erçel. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Simplemente tienen que darle clic al botón rojo de suscribirse, que está aquí abajo, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, este es su lugar. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el escándalo de la supuesta infidelidad de Hande Erçel. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Bueno, como les decía, los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Hande Erçel han estado circulando en las redes sociales durante los últimos días. Todo comenzó con una serie de publicaciones en cuentas de chismes turcas, donde se afirmaba que la actriz había sido vista en actitud cariñosa con otro hombre que no era su actual pareja, Hakan Sabancı. Imaginen el revuelo que esto causó. Hande Erçel y Hakan Sabancı son una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que comenzó hace ya varios meses, ha sido seguida de cerca por los fans y los medios de comunicación. Siempre se les ha visto felices, enamorados y compartiendo momentos especiales juntos. Por eso, la noticia de una posible infidelidad tomó a todos por sorpresa. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna evidencia que los respalde? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Las primeras publicaciones que mencionaban la supuesta infidelidad no ofrecían ninguna prueba concreta. Simplemente se limitaban a afirmar que Hande había sido vista con otro hombre y que su actitud era comprometedora. Por supuesto, esto no fue suficiente para convencer a la mayoría de los fans de Hande. Muchos de ellos salieron en su defensa, argumentando que se trataba de simples chismes sin fundamento y que no había ninguna razón para creerlos. Además, señalaron que Hande y Hakan siempre se han mostrado muy unidos y que no había indicios de que su relación estuviera pasando por un mal momento. Sin embargo, poco después comenzaron a circular algunas fotos y vídeos que, según algunos, podrían respaldar los rumores de infidelidad. Estas fotos y vídeos, que fueron publicados en diferentes cuentas de redes sociales, mostraban a Hande Erçel en compañía de un hombre desconocido en un restaurante en Estambul. En algunas de las imágenes, se podía ver a Hande sonriendo y conversando animadamente con este hombre. Por supuesto, la publicación de estas fotos y vídeos no hizo más que avivar el fuego. Muchos fans de Hande comenzaron a dudar y a preguntarse si realmente había algo de cierto en los rumores de infidelidad. Otros, sin embargo, siguieron defendiendo a la actriz, argumentando que las fotos y vídeos no probaban nada y que Hande simplemente estaba pasando un rato agradable con un amigo. Pero, ¿quién es este hombre que aparece en las fotos y vídeos? Bueno, hasta el momento no se ha revelado su identidad. Algunas fuentes afirman que se trata de un amigo de la infancia de Hande, mientras que otras aseguran que es un nuevo compañero de trabajo. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna información oficial que confirme quién es este hombre y cuál es su relación con Hande Erçel. Ante la creciente ola de rumores y especulaciones, los representantes de Hande Erçel emitieron un comunicado oficial en el que negaban categóricamente las acusaciones de infidelidad. En el comunicado, afirmaban que Hande y Hakan seguían juntos y felices y que los rumores eran completamente falsos y sin fundamento. Además, advertían que tomarían medidas legales contra aquellos que difundieran información falsa y dañina sobre la actriz. Por supuesto, este comunicado no fue suficiente para calmar a todos. Algunos fans de Hande se sintieron aliviados y agradecidos por la declaración oficial, mientras que otros se mostraron escépticos y continuaron creyendo que había algo de cierto en los rumores. Y aquí es donde entramos nosotros. Como les decía al principio, en este canal nos encanta analizar la información, examinar las pruebas y tratar de llegar al fondo de la verdad.
Así que vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora y vamos a intentar sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los rumores de infidelidad se basan principalmente en publicaciones en redes sociales y en fotos y vídeos que, en muchos casos, son de dudosa procedencia. Es decir, no hay ninguna prueba contundente que demuestre que Andercel ha sido infiel a Hakan Saban. En segundo lugar, es importante recordar que Andercel es una figura pública y que, como tal, está constantemente expuesta a la atención de los medios y de los fans. Esto significa que cualquier cosa que haga o diga puede ser interpretada de diferentes maneras, y que es muy fácil que se creen rumores y especulaciones sobre su vida personal. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que Andercel y Hakan Saban siempre se han mostrado muy unidos y enamorados. No hay indicios de que su relación esté pasando por un mal momento y, de hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones después de que comenzaran a circular los rumores de infidelidad. Así que, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, en mi opinión, creo que es muy probable que los rumores de infidelidad sean falsos y que Andercel no haya sido infiel a Hakan Saban. Creo que se trata de una simple campaña de difamación orquestada por alguien que quiere dañar la imagen de la actriz. Por supuesto, esto es solo mi opinión y cada uno es libre de creer lo que quiera. Pero en mi opinión, no hay ninguna razón para dudar de la palabra de Andercel y de sus representantes. Creo que Ande es una persona honesta y sincera y que no sería capaz de hacer algo así. Además, es importante recordar que la vida personal de las celebridades es algo privado y que no tenemos derecho a juzgarlas o a especular sobre sus relaciones. Andercel tiene derecho a tener amigos y a salir con ellos sin que esto signifique que está siendo infiel a su pareja. Así que, en lugar de creer en rumores y especulaciones, creo que deberíamos apoyar a Andercel y dejarla vivir su vida en paz. Ella es una gran actriz y una gran persona y se merece todo nuestro respeto. Pero bueno, la historia no termina aquí. Porque después de que los representantes de Andercel negaran los rumores, y de que nosotros analizáramos la situación llegando a la conclusión de que probablemente no había nada de cierto, apareció una nueva versión de la historia. Resulta que según algunos medios turcos, la crisis entre Ande y Hakan sí es real, pero no precisamente por una infidelidad física. Al parecer, el problema radica en diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades. Se dice que Hakan, proveniente de una familia adinerada y con una vida social muy activa, no termina de entender o aceptar la intensidad del trabajo de Ande, sus constantes viajes y la presión mediática a la que está sometida. Otras fuentes apuntan a que la familia de Hakan, especialmente su madre, no estaría del todo contenta con la relación, ya que consideran que Ande no encaja del todo en su círculo social. Recordemos que la familia Saban es una de las más importantes y poderosas de Turquía, y tienen ciertos estándares y expectativas. Esta nueva versión de la historia, si bien no confirma la infidelidad, sí sugiere que la relación entre Ande y Hakan podría estar en peligro. Y aunque no haya pruebas de terceros en discordia, la tensión entre ellos podría ser suficiente para poner fin a su romance. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva información? ¿Creen que Ande y Hakan lograrán superar sus diferencias? ¿O creen que su relación está destinada a terminar? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora,